Verdades del reino. Hoy vamos a ver 3 pruebas contundentes de que el Antiguo Testamento está cumplido en su totalidad. Vamos a abrir la palabra de Dios allá en Deuteronomio 24, vamos a leer el verso 5, vamos a tener un ejemplo aquí para que lo analicemos. Dice la palabra de Dios: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó como esposa. Entonces, partiendo de este principio, que hay muchos ejemplos en la Biblia, pero vamos a partir de este principio, vamos a analizar algo. Toda la escritura en la Biblia tenemos que analizarla bajo 3 conceptos. ¿A quién se lo dijo, cierto? ¿Qué periodo iba a cumplir esa palabra que se dijo? ¿Y qué propósito tenía esa palabra que se dijo? Entonces, toda palabra que se dijo en la Biblia tenía una persona, un periodo y un propósito. El Antiguo Testamento fue escrito para una persona. ¿Quién fue esa persona? El pueblo de Israel. Y tenía un periodo. ¿Cuál era ese periodo? Hasta que llegara Cristo. Y tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito del Antiguo Testamento? Conducirnos a Cristo. Entonces ahí tenemos esas 3 pruebas contundentes que nosotros se las tenemos que aplicar a toda la Escritura. Aparte de eso, tenemos lo que hemos estudiado, lo que hemos ido a un plantel, a una facultad. Tenemos también las 5 reglas de interpretación hermenéutica que hay que aplicarle a todo texto. ¿Quién lo dijo? ¿Cierto? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Usted no puede agarrar textos que se le dijeron a Pablo, que se le dijeron a los tesalonicenses y aplicárselo para usted, no. Eso fue para los tesalonicenses. Y ese es el error que tenemos en el sistema religioso hoy, aplicando cosas que eran para los judíos, aplicándolas hoy, 50 generaciones después. ¿Cómo lo es el caso de la gran tribulación? Ya todos nosotros sabemos cuál era el motivo por el cual iba a venir la gran tribulación. Y todos nosotros sabemos para quién era la gran tribulación. Eso era única y exclusivamente para el pueblo judío. Ya eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Eso no es para nosotros los gentiles. En Maya no hay diferencia de gentil, judío ni griego. Entonces, teniendo estos 3 conceptos en la mente, vamos a analizar la persona a la que se lo dijo. Ya dijimos que fue al pueblo de Israel en Éxodo 20. Allí se le da la constitución al pueblo de Israel. Allí Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley y dice: ahora sí somos una nación porque tenemos leyes, estatutos, decretos y mandamientos. Y según Gálatas, el periodo en que se dijo era hasta que viniera Cristo. Hasta que viniera Cristo. Porque ya ha venido Cristo. ¿Para qué vamos a necesitar nosotros el Antiguo Testamento? Si la misma palabra dice que Dios se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, ¿para qué vamos a seguir nosotros aferrados al Antiguo Testamento? Si Cristo mismo con sus palabras dijo que en esos días, es decir, en esa generación, se iba a cumplir todo lo que estaba escrito.
Entonces ya vimos a quién fue escrito. Ahora vamos a ver el periodo. El periodo era hasta que viniera lo perfecto. ¿Quién era lo perfecto? Lo perfecto era Cristo. Mire lo que dice Hebreos 9:11. Desde el 10. Ya que consiste solo en comidas, bebidas, diversas alusiones, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuál era ese tiempo de reformar las cosas? El tiempo de Cristo. El tiempo de la restauración o de la reconciliación de todas las cosas. La Biblia dice que Cristo vino y reconcilió los cielos con la tierra. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, oiga, ya está presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos de hombre, es decir, no de esta creación. Oiga, entonces ya estando Cristo presente, ya nosotros no necesitamos el Antiguo Testamento porque Cristo lo cumplió en su totalidad. Entonces vamos allá. ¿Para quién fue escrito el Antiguo Testamento? Para el pueblo judío. ¿Hasta cuándo fue escrito? Hasta que viniera lo perfecto, es decir, hasta que viniera Cristo. ¿Y cuál era el propósito? Llevarnos a Cristo. Gálatas 3:25. Mire lo que dice Gálatas 3:25, que el propósito era llevarnos a Cristo. Ya estando Cristo presente, ¿para qué? ¿Para qué? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? La ley vinieron por medio de Moisés, pero la verdad vino por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces ya tenemos aquí estas tres pruebas contundentes. Vamos a Lucas 21-22, ya tenemos el concepto en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que toda escritura fue dicha a una persona por un periodo y con un propósito. Mira lo que dice Lucas 21-22. Jesús hablando de las señales antes del fin, dice lo siguiente: porque estos son días de retribución. La palabra retribución quiere decir lo que corresponde. Entonces, estos son días a lo que corresponde para que se cumplan todas, oiga, todas, no parte, todas las cosas que están escritas. Entonces yo no sé cómo salen personas por ahí predicando, llamándose pastor, y dicen todavía faltan profecías de Daniel, de Zacarías, de Jeremías, hasta la profecía de Malaquía dicen que hace falta. Todos los domingos dicen que hace falta la profecía de Malaquía. Trae los diezmos al alfolí. Hace falta esa profecía. Ya íbamos a despedir el culto, pero nos acordamos que hacía falta la profecía de Malaquía. Traigan los diezmos al alfolí. ¿Ah? ¿A quién le creemos? ¿A estos llamados mal llamados ministros? ¿O le creemos al mismo Jesús que dijo: estos son días de retribución para que se cumpla todo lo que está escrito? Todo. No es una parte. Anote ese versículo, San Lucas 21-22. Apréndaselo de memoria. Después del 21 viene el 22. Entonces, mis amados, no nos dejemos engañar de estos llamados pastores, predicadores, ministros, que a veces lo hacen es por ignorancia, porque a ellos le han enseñado a eso y ellos repiten eso que le enseñaron sus líderes. Pero usted que está recibiendo esta enseñanza, que no es leche, es alimento sólido,
Usted que está recibiendo este alimento sólido, anote esta cita y dígale, pero pastor, porque aquí Jesús dijo que en esos días, es decir, en esa generación, se iba a cumplir todo lo que estaba escrito? ¿Sabe qué le va a decir su pastor? No, ahí sí va a cumplir todo lo que estaba escrito de él. Eso es lo que le va a decir. Pero es que Jesús fue claro. Cuando él dijo que se iba a cumplir una profecía acerca de él lo dijo y fue claro y dijo, se va a cumplir esta profecía acerca de mí. Como cuando agarró el libro y leyó y dijo, hoy se han cumplido estas palabras delante de sus ojos. Entonces cuando Jesús, que era un rabino, era un fariseo de la escuela de los esenios, la escuela que sacó los mejores rabinos del mundo, él era egresado de esa escuela. De esa escuela también fue egresado Gamaliel, Juan el Bautista, Gilel, Samael. Entonces, mis amados, Jesús, que conocía la Torá, él sabía qué era lo que estaba escrito. Era todo el Antiguo Testamento. Por eso él dice, estos son días donde se va a cumplir todo lo que está escrito. Es decir, en los días de la generación de Jesús se cumplió todo lo que estaba escrito, es decir, todo el Antiguo Testamento. ¿A quién le vamos a creer, mis amados? ¿Le vamos a creer a un mal llamado pastor o le creemos a Jesús? San Mateo 24:34, el candado de la profecía. De cierto os digo que todo lo que yo les acabo de decir se va a cumplir en esta generación. Y entonces, si el mismo Jesús dijo que todo eso se iba a cumplir en esa generación, ¿por qué nosotros le creemos a un predicador que nos dice que todavía falta una gran tribulación por venir? O que todavía de las 70 semanas falta una semana. Por favor, Cristo fue claro cuando dijo que todo se iba a cumplir en esa generación. Lucas 24:44, vamos a ver qué nos dice. 22:37. Mire lo que dice el 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí. Aquí él está haciendo la excepción. En mí. Y siempre que se iba a cumplir algo en él, él decía en mí. Que se cumple en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Oiga, el mismo Jesús está siendo claro y diciendo, ahora lo que le voy a decir se tiene que cumplir, pero de mí, no de la generación. Ahora vamos al 24:44 de San Lucas. 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se da cuenta que Jesús es claro. Jesús no era ningún retardado mental, que cuando va a decir que en esos días se tenía que cumplir todo lo escrito, él hubiera podido decir, en estos días se va a cumplir de mí todo lo que está escrito. Pero él no dijo de mí. Él dijo, en estos días se va a cumplir todo lo que está escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito? La Torá. Todo el Antiguo Testamento. Lucas 4:21. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. ¿Se da cuenta? El Señor fue claro cuando habló, amados. Entonces no nos dejemos engañar con historias inventadas que todavía faltan profecías del Antiguo Testamento por cumplirse, porque Jesús es claro y está diciendo que en esos días, en los días de su generación, se iba a cumplir todo lo que estaba escrito. Efesios
1:7, mire lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Quién se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo? Dios. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. De esta dispensación no hablan los dispensacionalistas, porque no les conviene, se les va la platica. ¿Cuál es la dispensación del cumplimiento de todas las cosas? O del cumplimiento de los tiempos. La dispensación más corta que ha habido, que es la dispensación desde el año que nació Jesús, o desde el año que Él nació hasta el año 70. Esa fue la dispensación del cumplimiento de todas las cosas. Duró 70 años nada más. La dispensación más corta, según los dispensacionalistas, que les gusta hablar de dispensación. Dios se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces los pastores que predican que todavía faltan cosas del Antiguo Testamento por cumplir, le están diciendo a Dios: tú eres un mentiroso, porque tú dijiste que ibas a reunir todas las cosas en Cristo y todavía faltan cosas por cumplirse. Cristo vino, murió, se fue y nada, no cumpliste nada. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se da cuenta? Que Él reconcilió los cielos con la tierra. Es que Él es perfecto, su plan es perfecto, su plan no falla, el que falla es el hombre. Efesios 3:9, mire lo que dice. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Imagínense, nosotros somos administradores de los misterios de Dios y nosotros tenemos que darle a conocer estos misterios a las potestades que están en los lugares celestiales. Principados, potestades, huestes espirituales de maldad, todo eso. Él había escondido ese misterio y ahora nos lo reveló a nosotros. Usted tiene que manifestarse y empezar a dar a conocer este ministerio. No espere lo que dice allá, como dice Tito, esperando, como dice Romano, la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, ¿qué esperas tú para manifestarte? Comienza a manifestarte con este poder, con esta palabra, con este conocimiento. Manifiéstate a la creación ahora en vida. Comienza a reinar hoy en vida. ¿Qué esperas para manifestarte? Si la naturaleza, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es manifestación? Darse a conocer. Tenemos que darnos a conocer a la creación. Manifiéstate, amado, manifiéstate, amada, tú que estás escuchando este mensaje. Es ahora en vida. Romano dice que reinaremos es en vida. No tenemos que esperar un reinado milenial por allá de 1000 años que va a llegar, según los futuristas. El reinado es aquí, mental. El reinado de Dios es un estado mental. Daniel 9:27, ya que estábamos hablando de la consumación del tiempo de los siglos. Mire lo que dice.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado, oiga, lo que dijo Jesús allá, este es tiempo de determinación para que se cumpla todo lo que está escrito. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fue la gran tribulación que vivió el pueblo judío en el año 70, donde las madres se comían a sus hijos asado a fuego con sal, se lo comían. Todo eso está escrito en la profecía allá en Deuteronomio. Si pecares te pasará esto y esto y esto. Léalo para que usted vea. Donde las propias mamás cocinaban a los hijos. Las manos de mujeres piadosas cocinaron a sus propios hijos. Sus propios hijos les sirvieron de alimento en el día de la tribulación. Así dice la palabra. Eso era lo que estaba determinado, que tenía que venir. Por eso Cristo lo dijo: estos son días de retribución, para que se cumpla todo lo que está escrito. Y el libro de Daniel era el libro más leído en la época de Cristo, porque ellos sabían que en esos días se iba a cumplir la semana 70. ¿O acaso no se acuerda de los sabios que vinieron de Oriente a ver la estrella? ¿Dónde fue que nació Jesús? Eran estudiosos de la palabra. Hemos visto su estrella y hemos venido para saludarle. Así en la época de Jesús estudiaban el libro de Daniel y sabían que las 70 semanas estaba a punto de cumplirse. Hebreos 9:26. Mire lo que dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, oiga, ya los siglos fueron consumados. Ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Oiga, los que dicen que todavía hay pecado. Bueno, los que no hayan escuchado esta prédica, esta enseñanza que yo di, ¿qué era el pecado? ¿Qué era? Porque ya el pecado era, ya no es. ¿Qué era el pecado? El que no la haya escuchado, pídamela a mi interno y yo se la envío con mucho gusto. Para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mis amados, mis amadas, ya no tenemos que estar esperando ninguna profecía del Antiguo Testamento, porque como vimos al principio, toda la Escritura va destinada a una persona, va destinado a un periodo de tiempo y con un propósito. El propósito del Antiguo Testamento era llevarnos a Cristo, y el periodo era hasta que Cristo llegara, y la persona a la que fue escrito fue al pueblo judío. Esa era la legislación judía. Toda nación tenía su legislación, sus leyes, sus decretos, sus estatutos, sus mandamientos. Si usted va a escudriñar la historia de los mayas aquí en Centroamérica, ellos tenían un libro llamado el Popol Vuh de los mayas. Esa era su constitución. Si usted va a escudriñar la historia de los incas, ellos tenían el Tahuantinsuyo, Amasuya, no me acuerdo ya cómo era. Eran 3 leyes que lo regían. Todas en el pueblo de Egipto tenían sus leyes. Si usted va allá, puede encontrar también la epopeya de Gilgamesh, donde está hablando acerca del diluvio y todo esto que aconteció.
El pueblo de allá se me olvida ya dónde fue, donde se creó el arca, tenía su constitución. Noé tenía las 7 leyes de Noé. Entonces esto fue una ley que fue constituida para el pueblo judío. Eso no fue para usted ni para mí, mi amado. Entonces usted no puede estar diciendo que al pleno año 2021 usted va a esperar cosas del Antiguo Testamento que se cumplan. 50 generaciones después, donde Cristo dijo que eso se iba a cumplir en esa generación. El código Hammurabi era el que yo le iba a decir. El código Hammurabi era un código de conducta, de vivencia. Si usted va a los pueblos hindúes, ellos tenían los Vedas, el Rig Veda, el libro más antiguo del mundo. Yo me lo he leído varias veces. Entonces, mi amado, no hay que andar esperando ninguna profecía del Antiguo Testamento. Todas las profecías del Antiguo Testamento están cumplidas, así como Jesús lo dijo en San Lucas 21, 22, San Mateo 24, 34, Lucas 24, 44. Entonces, cuando usted escucha a alguien diciendo que falta la profecía de Isaías, falta la profecía de Daniel, usted llévelo a estas citas bíblicas. Bueno, pero ¿y si faltan esas profecías? Ya eso estaba escrito cuando Jesús estaba en su ministerio. Sí estaba escrito. Y entonces, ¿por qué él dijo que en su ministerio o en esa generación se iba a cumplir todo lo que estaba escrito? Llévelo directo a la Escritura, confróntelo con la Escritura. Cuando nosotros confrontamos a una persona con la Escritura, tiene 2 opciones: salir corriendo o tratarte de blasfemo. Más nada. Se lo digo yo que tengo años en él. Cuando uno confronta a una persona con la Escritura, o se va corriendo o te trata de blasfemo. Siempre sucede lo mismo, porque la mayoría de los futuristas, la mayoría de las personas que creen que todavía faltan cosas por cumplirse, tienen un lenguaje de juicio y de condenación, y cuando tú les hablas, enseguida te empiezan a enjuiciar y a condenar. ¿Saben por qué? Porque no han nacido de nuevo, y eso da tristeza. Y vamos a ver aquí ese tema, dentro de poco vamos a ver ese tema. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Para el próximo sábado vamos a ver qué es el tiempo del fin, al que se refería la palabra de Dios. ¿Qué es el tiempo del fin? ¿Qué era el tiempo del fin? Porque muchos están esperando el tiempo del fin. Así que, mis amados, bueno, ya se nos sobrellevó el tiempo. Hebreos 9:11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ya no necesitamos de lo antiguo, porque ya Cristo está presente y Dios se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Así que ya todo está reunido en Cristo, mi amado. Bendiciones para todos y lo esperamos el próximo sábado a las 9 de la noche, hora colombiana, en su programa Verdades del Reino.